Hola, vamos a ver ahora qué son las variables y las constantes informáticas y cuáles son sus características. Una variable es un contenedor, un elemento de memoria que sirve para guardar datos durante la ejecución de un programa. Esos datos pueden cambiar, entonces el valor asociado a esa variable va a cambiar o puede cambiar varias veces durante la ejecución de un programa. Por otro lado, una constante es un elemento que no va a cambiar durante todo el programa y generalmente sirve para almacenar datos que no necesitamos cambiar, como por ejemplo pueden ser un tamaño de una base de datos, el tamaño de un elemento, un índice, un límite, un valor que no vamos a modificar, como por ejemplo el número pi. Cuando nosotros encendemos la computadora, la memoria tiene basura. Es decir, lo que sea que contenga está llena de elementos que fueron creados electrónicamente al azar. Nosotros no sabemos y no estamos seguros de que el programa, cuando vaya a ejecutarse, acceda a un espacio de memoria que tenga un valor que sea el que nosotros necesitamos. Es decir, no podemos presuponer que tiene un cero. Al momento de crearse la variable, el espacio de memoria se utiliza tal cual está. En general, los lenguajes de programación no garantizan que cuando se crea una variable, eh, esa variable esté inicializada en cero. Entonces, vamos a suponer en el caso del ejemplo que, por ejemplo, fíjense que abajo dice basura explícitamente, y cuando nosotros creamos estas variables, toman los valores que tiene el espacio de memoria y los toma tal cual y no cambia los valores por cero, sino que mantienen, por ejemplo, el carácter letra. Cuando se define en la posición 13, sigue teniendo una S, y el carácter 1 sigue teniendo la U, mientras que el 82 y el 65 corresponden a la R y a la A, según el código ASCII que lo representa. Esos valores, entonces, son los valores iniciales y van a tener una correspondencia con el tamaño y el tipo de dato que está asociado. Es decir, en un momento que creamos la variable entera num, si bien tiene el valor menos 23, va a ocupar 2 bytes, que son el 1 y el 2. Son espacios de memoria contiguos, y el entero largo número va a tener cualquier valor también, y como es un entero largo va a ocupar 4 bytes, y así sucesivamente dependiendo del tipo de dato, ¿sí? Un real 4 bytes y así. ¿Qué nombre le podemos dar a las variables? Bien, los nombres de las variables tienen que tener un formato definido por el lenguaje de programación. Es decir, que dependiendo del lenguaje puede ser que utilicen otros caracteres diferentes. Sin embargo, una regla general es que no deban comenzar con un número y no pueden utilizar ciertos caracteres como el más, el menos, el asterisco, que son justamente utilizados para operaciones matemáticas. En general, pueden comenzar con una letra o con un subguión, un guión bajo, y pueden continuar con letras y dígitos y subguiones. ¿Qué letras son válidas? Los caracteres ingleses, es decir, no se pueden usar acentos ni ñes. En general también una letra minúscula, en general, una letra minúscula y una letra mayúscula son diferentes variables. Es decir, yo puedo definir una variable suma con minúsculas, una suma totalmente en mayúsculas, una S suma solamente con la S mayúscula, y serían tres variables diferentes. Y todas las combinaciones de mayúsculas y minúsculas que correspondan a intercalar mayúsculas con minúsculas en la variable, en el nombre de la variable. Así que tenemos que tener mucho cuidado con el nombre que le damos para mantenerlo durante el programa. Como decía, al principio las variables van a tener basura. ¿Por qué? Porque el contenido de la memoria es basura. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hay que hacer es, luego de declarar una variable, es inicializarla, darle un valor inicial
que nos garantice que comience con un valor válido. Esos números, esa forma de inicializar, se hace mediante la operación asignación. La operación asignación es simplemente un igual, que hace que todo el valor de la izquierda o del resultado de la operación que está a la derecha o el valor que está a la derecha, se asigne, se ingrese dentro del valor de la variable que está a la izquierda. Por ejemplo, en la posición de memoria 11 tenemos entero, subguión entero, que es el resultado de num menos num. Y num fue creada antes con un valor 6, o sea que va a ser 6 menos 6 y el resultado de la asignación va a ser 0. Letra, por ejemplo, que es un carácter, se inicializa con el carácter A. Y extrañamente el carácter 1 se inicializa con el 64. Que bueno, eso es un adelanto porque en el lenguaje C o Java nosotros podemos colocar el número que corresponde al código ASCII y automáticamente le ingresa el carácter que corresponde. Con todos los datos que hemos visto, podemos llegar a decir que una variable informática no es solamente un nombre y un contenido, sino que además es un espacio de memoria que tiene un nombre válido, no puede ser cualquier nombre, tiene una dirección de memoria asociada, tal cual están a la izquierda, es decir, en nuestra memoria hipotética que empieza en la posición 1, bueno, esa dirección sería la dirección de la variable num, que tiene un contenido, que en este caso es el 6, y un tamaño que se define por el tipo de datos, es decir, 2 bytes. Entonces, dependiendo del tipo de datos, va a tener un tamaño diferente, pero sí la dirección de memoria va a ser el primer byte de la dirección de memoria. Entonces recordemos, una variable informática es todo eso, un espacio de memoria con un nombre válido, una dirección de memoria, un contenido y un tipo de datos que define el espacio que ocupa. De esa forma, por ejemplo, recordando los números con los cuales inicializamos nuestras variables, si quisiéramos cambiarle los valores a las variables mediante la asignación, podríamos hacer que valor sea igual a num por numerito. Num vale 6, numerito vale 12, y por lo tanto el resultado de valor debería ser 72. Ese valor se va a asignar una vez que se resuelva la operación de la derecha y le va a cambiar el contenido a la variable valor. De igual forma podemos hacer, por ejemplo, que entero, que vale 0, sea el resultado de sumarle 10 a la misma variable entera. Esa igualdad no se puede ver como una igualdad matemática. Como verán, el resultado de la derecha se va a asignar a la izquierda, es decir, entero más 10, 0 más 10 va a ser el valor nuevo de la variable entera. Por lo tanto, la variable entero va a valer 10. Por otro lado, le podemos cambiar el contenido a la variable letra, que es un carácter, por el contenido de la variable carácter 1, es decir, arroba. Y acá viene algo más raro. Número va a ser igual a 2pi más 5. Y acá estamos mezclando. 2pi es un número real. ¿Cómo sería esto? Bueno, en general, en los lenguajes de programación, podemos hacer una asignación de este tipo sin realizar una conversión numérica, es decir, que 6,2831,9 nosotros directamente le asignamos la parte entera de 2pi y le sumamos 5, dando como resultado el 11 en forma automática. Tomaría automáticamente entonces la parte entera porque el resultado es un valor entero, entonces no puede llevar la parte decimal. Y así continuaría nuestro programa hasta terminar. De esa manera nosotros cambiamos los valores a las variables. Y bueno, para finalizar, un desafío. ¿Cómo se explica esta viñeta? Bueno, piénsenlo, que se diviertan. Adiós.